La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Al fin viernes, Moreno, pero usted, impresionante, va de acá para allá, recorre el país, le hacen operaciones en contra. ¿Estará figurando mucho políticamente como para que aparezca muy en los medios, muy con audios, muy con esto que no puede hacer, que los afiches? Me llama la atención, Moreno. Cuénteme. Estará entrando mucho en el pueblo. ¿Con quién estamos? ¿Quién nos está acompañando? Bueno, nuestro queridísimo compañero Alberto Letieri, que además inauguró el segundo ciclo del curso. El segundo ciclo, sí, tuvimos invitado a Norberto Galazo ayer, la verdad que fue un momento muy... Lo que me sorprende, porque no siempre pasa, en las recorridas que hago, se acercan compañeros, no tampoco de asientos, pero 5, 4, 3, dicen, che, va a seguir el curso del año, porque la verdad que nosotros... Digo, no, ya va a empezar. No, porque nos enganchamos, estamos... Tuvo mucha repercusión lo que has hecho, ¿eh? Sí, mucha repercusión. No, la verdad quiero destacar la tarea de los chicos de la Néstor Kirchner, que hay un grupo de chicos, la juventud maravillosa del general traída ahora. Son realmente muy buenos militantes de todo terreno, así que con un buen equipo siempre se pueden hacer buenas cosas. Muy bien, es un ciclo de formación de cuadros que vos conducís, que tiene todo un recorrido por nuestra conformación como patria, pero vi que sorprendentemente están pero muy enganchados, ¿eh? Sí. Y a lo largo y lo ancho del país, claro, lo usan con los medios, lo utilizan, pero lo siguen, ¿eh? O sea que evidentemente para los pibes está... bien estructurado, bien formado, hay evaluaciones, etcétera, hay un esquema de no solo de registro de asistencia, sino también de bibliografía y de exámenes, ¿no? Sí, y además, ¿sabes qué? Me parece muy interesante, que se comunican muchos jóvenes, bueno, además de que viene gente de todas las edades, pero que muchos son estudiantes universitarios y que quieren escuchar o enterarse de la historia, claro que no se puede desarrollar generalmente en la universidad, ni en la pública, ni en la privada. Sí, señor, claramente. Así que en este sentido sale una voz alternativa, sí. Y bueno, creo que hay que abonarlo, porque hay una gran necesidad de contención de parte de los jóvenes y yo creo que ellos se dan cuenta de que adolecen de formación, pero que la formación o el acceso a la formación que tienen cuando habla Guillermo, cuando habla algún referente que está vinculado, Pimpi, vos, que están vinculados a la historia del peronismo, pero si no, realmente nos faltan espacios. Se armaron cursos técnicos en general desde el partido en algunos momentos que tenían que ver con capacidades concretas, pero que tenían que ver con la formación. Y realmente ayudarlos a pensar en una clave distinta a la clave que han recibido del sistema educativo de los medios, es algo que ellos demandan y que creo que tenemos que tratar de dar una mano en lo que se puede. Fue el compañero Galazo. Estuvo el compañero Galazo ayer, la verdad que muy contento los chicos, y ha hecho todo un recorrido. ¿Lo hace en el partido de Capital? En el PJ de Capital, en San José 181, segundo piso, los jueves 19 horas. Justo con lo de clases. 21:30, más o menos. Bien interesante. Yo he ido, me han invitado alguna que otra, el salón está lleno, pero aparte hay participación, hay ganas, toman apuntes, estudian, leen. Vos lo ves que los compañeros con formación, al margen, que le está diciendo, les interesa estudiar. Y eso es muy bueno porque nos estamos elabonando los distintos eslabones generacionales para iniciar el camino de la larga marcha de la revolución peronista. Mira, algo que me parece que es muy destacable es que desde un principio hablamos con los chicos de que tratáramos de que fuera un espacio participativo.
Y entonces que cada desarrollo de algún contenido o algún periodo después tiene una actividad práctica de parte de ellos. Por ejemplo, cuando vimos las invasiones inglesas y la Revolución de Mayo, tenían que juntarse en grupos y luego elaborar titulares y el desarrollo de una noticia según cómo hubiera relatado la Revolución de Mayo, Clarín, La Nación, Página 12, lo que fuera. Y en general tratamos de hacer esto y ellos se sienten, y de hecho lo son protagonistas de lo que están haciendo, no simplemente van a escuchar, sino que además tienen la posibilidad de hacerse escuchar y de debatir, que yo creo que es algo que ha faltado habitualmente. Es como se construye el conocimiento. Pero y ahí digo, repito esto, que la verdad tenemos un montón de chicos con una voluntad y con una capacidad, y también en el ámbito educativo, en las capacidades docentes que realmente están pidiendo pistas. Yo te lo quería reconocer porque me ha pasado en todos los viajes que he hecho que se acercan 2, 3, 4, me dice, Moreno, los cursos no los dejes, siga, que nos enganchamos, nos juntamos. También sirve este programa, también sirve el programa de la economía por Moreno, por Chaliú, que nosotros pasamos por Canal 22 los jueves a la noche, y los compañeros se juntan a reflexionar alrededor de esos temas, ¿no? Para decir, no, se juntan y piensan y debaten, y me parece que es bien interesante, ¿no, Pimpi? Muy interesante. La verdad es que además, como él dice, cuando hacen la práctica y lo imaginan desde cómo, digamos, de juntar la experiencia que tienen hoy con ese conocimiento que están adquiriendo, eso ya se te graba, eso se introduce, están volviendo o están empezando a leer a Perón, están empezando... Mira, Jauretche dijo que no había una historia política en la Argentina, sino una política de la historia, que trataba de mostrar la historia más aburrida y más desencajada del presente, como para que aburriera y quedara de lado. Nosotros tenemos, la historia es cualquier cosa menos aburrida, y además es muy útil en la práctica política. Por esa razón creo que tenemos que los chicos van entendiendo esto y la vinculación con el presente y con la militancia, y siempre está Rodrigo Rabanás que hace algún tipo de introducción respecto de los problemas de actualidad también. Entonces vamos vinculando a los distintos espacios. Y siempre es bueno y espero que nos puedan visitar y participar. Yo tengo algunas compañeras del sindicato que están yendo. ¿Viste vos? ¿Sí? Bueno. No tan jovencito. Se han juntado de distintos ámbitos, sí, es cierto, eso es lo que pasa. ¿Sí? Bueno, eso enriquece muchísimo. Y de pronto yo les invito a algo el jueves y me dice, pero tenemos el curso el jueves. Bueno, anda pensando las actividades que haces, ¿ves? Claro, anda pensando. Es bien interesante. Pero vos sabés que empezamos el programa, Pimpi, y la Guitia dijo algo, Moreno, ¿cómo te están operando? Que esto, que aquello, y bueno... Pero me pareció que teníamos un invitado de lujo hoy, entonces lo que había que hacer es darle la palabra y contar la actividad, y ahora obviamente vamos a seguir, pero quería yo incentivarlo también diciéndole que es cierto que los compañeros en los viajes que hacemos, me pasó ahora en Catamarca, me pasó en Mar del Plata, me pasó en el Partido de la Costa, siempre viene alguno, 2, 3 que te dice, vamos, sí, gané, no, bien. Pero el programa lo había iniciado Guitia con el tema de la operación. Y yo solamente, ahora te voy a pedir tu opinión de cómo viste, digamos, desde que esto comenzó hasta el día de hoy, cómo terminó, cómo circuló todo esto, qué pasó, y si sacamos alguna conclusión para el conjunto, porque la verdad que no tiene importancia si esto sirve, porque vamos construyendo una metodología de respuesta a estas cosas que ellos piensan que están haciendo, y a veces yo creo que también le han pifiado. Lo único es que mal hablaría de mí que yo no piense que un delincuente como lo que nos están gobernando no te están escuchando. Pero seríamos caídos en caldo. Yo lo que digo, miren muchachos, si buscan militantes o dirigentes o como quieran llamar, que sean ingenuos, no estamos acá. Nosotros tenemos demasiada batalla en el lomo como para que vengamos primero a hacernos las víctimas. En el peronismo nadie se tiene que hacer las víctimas. Te fusilaban y el fusilado gritaba viva Perón, me mataste, no me cambiaste. No me vengan con esa historia de victimizarse. Pero segundo, no se puede respetar a un compañero que piensa que no le está escuchando el teléfono cuando es uno de los principales. O sea que es una estupidez esta historia de querer... Moreno, ¿cómo te sentís siendo víctima de una escucha ilegal?
Pero es una tontería mayúscula. ¿De qué estupidez estamos hablando? Ese no es el léxico peronista, esto no es la manera que nos comunicamos los compañeros, eso no nos sirve. Eso, muchachos, ese es otro espacio político, así nos fuimos nosotros, y no pretendan que demos una respuesta como si fuéramos chicos que nos están violentando nuestra privacidad. Porque yo viví, desde que... Escúchame, la primera vez que pregunté por Perón y mi vieja me hizo callar, porque vivía en una planta baja y el ruido subía, que me di cuenta de que algo no andaba. Pero tenía 7 años, 8 años. De acá no se podía hablar de Perón. Y tu mamá te hacía callar, pero yo lo viví. Y después los tanques por la calle, y después te llevaban a los compañeros y a los amigos. Entonces, no es por eso lo del 24 que vamos a conmemorar. Entonces, digo, muchachos, no somos inocentes, ni somos naif, ni somos caídos del catre, ni utilizamos esto como estrategia electoral. Somos lo que somos. Y somos lo que somos, y así nos plantamos. No va bien, no va bien, no va mal, pero somos lo que somos, ¿eh? No precisamos ningún gurú que nos venga a decir que seamos auténticos, somos como somos. ¿Está bien? ¿Cómo lo viste? No proclamamos la transparencia, solamente la vivimos. Claro, exactamente. Somos, en lo privado y en lo público, somos la misma persona, Ya somos puso el el mismo título, discurso. Claro. Pero claro, es que yo Cierto. escuchaba ayer cuando estabas vos en Crónica con Chiche y te hablaba Beldi y te decía que cómo vos te inmolaste por tal y ¿no? Él posicionándote, ¿no? En víctima, diciendo, pero vos que sos tan inteligente, ¿cómo? Y vos diciendo, pero ¿cómo yo voy a pensar que estos tipos no van a estar escuchando lo que nosotros hacemos ahora? Que son inútiles hasta para esto, porque en vez de ir a escucharme sin gastar tanta plata, llevar un grabadorcito o el propio teléfono en un acto público, me graban lo que digo, y es lo mismo que le digo a la Lali por teléfono, es lo mismo que hablo con Julio, es lo mismo que... Es lo mismo que pienso. Y, ¿no? Y vos le contestabas esto a Beldi, que se preocupaba de que vos... Bueno, y es como estamos viendo en todas las cosas, ¿no? Llevar a la discusión de la superficie en vez de hablar del tema de fondo. Y vos creo que los dejaste descolocados, porque como ellos se mueven en esa lógica, Clarín creyó que te iba a pegar con eso, creyó que te iba a desprestigiar, porque vos llamabas... Y vos lo fuiste explicando de tal manera que a mí me llamó hasta la atención que vi un pedazo del programa de televisión que tiene, del canal de televisión que tiene La Nación. Estaba Cabot, el periodista que trajo a colación todo el tema de los cuadernos de Centeno y todo eso, la fotocopia y demás, analizando con una mujer ahí que no conozco, y se puso a explicar él lo que vos habías dicho. Y a decir, no, pero es que lo que quiere decir Moreno hizo un gráfico en una pizarra del dilema del prisionero, de las posibilidades, si no habla ninguno, si hablan los dos, si habla este, si habla aquel, ¿no? Y explicando todo, porque el tipo comprendió el fondo de lo que vos habías planteado. Y entonces él señalaba en su cuadrito y dice, y está ocurriendo esto, ¿qué es lo que Moreno dice? ¿Qué es lo que no debe ser? Cada uno está en un sálvese quien puede, inventando lo que haga falta que el juez quiere escuchar, claro, para redondear su presentación, para elevar a juicio total. Después en el juicio, todos los que están arrepentidos hoy dirán, no, pero si me obligaron, me presionaron, yo si no estaba fuera. Y bueno, yo te digo, cuando yo vi eso ayer, puse un hilito de tweet diciendo que a mí me parecía que esto era claramente lo que vos venías planteando desde el principio, cuando vos señalaste todas las cosas, hasta el hecho de que la presidenta hubiera dicho que no ponía las manos en el fuego por nadie, hasta el hecho, yo me acuerdo que vos fuiste el único que te referiste a José López diciendo que la persona que ocupó su cargo, su función pública para un beneficio personal, era una persona que había carecido de doctrina, tendrá una deuda que pagar en la justicia, lo que le corresponda, terminado lo cual, y entre tanto, decía Guillermo, le llevaremos los libros de Perón para que vuelva a estudiar la doctrina, y cuando vuelva y pida perdón, lo volveremos a recibir con los brazos abiertos. Pero claro, hay que tener ese coraje y esa transparencia como tiene Guillermo. Y de hecho, hoy a la mañana te escuché con
con Tenenbaum, que estuvo muy bueno, porque además, ¿has visto cuando vos ves cómo la entrevista empieza con un gran prejuicio? Un gran prejuicio, y terminaste desarmándolo. Él nunca te va a querer tanto porque él es ideológicamente lo que es, pero finalmente se atrevió a invitarlo a Guillermo a hacerle otro día una entrevista, ¿no? Vos no sé si lo escuchaste No, hoy. estaba Estabas trabajando, muy bonito. Sí. Está bien, pero es salud el trabajo, Kitty, así que... Sí, el silencio no es salud. El silencio no es salud. De la época de la dictadura, lo recordamos muy bien. Claro que sí. Nosotros identificamos inmediatamente que era el dilema del prisionero, la metodología que iban a utilizar en este proceso investigativo, porque fue la que usamos en comercio. Entonces, si vos jugás al fútbol, cuando ves unos muchachos pateando la pelota, sabés que están jugando al fútbol. Claro. Y si vos sabés cómo se juega al rugby, se están pasando la pelota y la pelota es ovalada, están jugando al rugby. Entonces, inmediatamente identificaste qué metodología estaban usando, porque fue la que yo utilicé el comercio. Cuando a veces, pero yo, obviamente que hasta diciembre del 15 no hablaba, pero se decía, pero ¿cómo Moreno podía saber todo y no tenía tanto equipo? Porque no tomamos gente nosotros, muy poquito. Entré con 27 inspectores y me fui con 27 inspectores, ¿no? Claro, cuando vos generás un mecanismo donde recibís la información, tenés que estar muchas horas, porque preguntan por vos, y no podés poner otro, porque si no la información empieza a fluir, la tenés que agarrar vos, pero después te terminás enterando de todo. Bueno, al punto, que yo también lo estoy contando ahora, Morales Solá, en el único artículo de Dominical donde sacó la foto de él y puso la de otro, puso la mía. Esa columna que saca los domingos, que siempre está la fotito de él. Una puso la mía, y una sola experiencia de esta, que yo conozca. Y me recuerdo la frase, hace una descripción de lo que de comercio, que estábamos haciendo, y bla, 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 y dice, el problema de Moreno es que está construyendo una insoportable sociedad de delación. Porque claro, yo había construido un sistema donde todos me tenían que informar, y el primero que me informaba era inocente. Claro. Porque yo detecto los precios en la calle, entonces vos le tenés que decir en la calle, vos no vas a la puerta de la fábrica, detectar los precios en la calle, entonces vos le tenés que decir, ¿qué le decía yo al comerciante? Mirá, está bien, yo te lo detecto a vos, si vos no me avisaste, el problema es tuyo. Vos me tenés que avisar, me avisás, no tenés ningún problema. Claro, cuando me avisaba se armaba una cadena, entonces durante, qué sé yo, 6 meses, lo primero que tenía cuando llegaba a la oficina eran decenas de llamados. Claro, cuando eso se arma, después es fácil. Sí. Por eso, trabajoso fueron los primeros meses. Pero yo me di cuenta que una cosa es para mantener los precios en el margen que vos estás definiendo, que políticamente, y otra cosa es que me lleven a una investigación donde vos vas a definir la libertad o la prisión de determinado ser humano, porque lo que tiene que tener claro el juez cuando usa esa metodología es que el que queda preso puede ser el inocente, y eso está mal, no está bien. Entonces, como no había manera de cambiar la metodología, porque entonces hay una sola instrucción para dar, que es el silencio, no hablen, no canten. Porque de esa manera sí, en esos cuadritos que hizo Gabó, que yo no lo vi, si nadie habla, ahí tienen un problema serio. Claro. Porque si nadie hubiese hablado, todavía seguían con unos cuadernos que eran fotocopias. Y nadie estaría preso. Así es. Si a mí no me hubiese funcionado el dilema del prisionero en comercio, ¿cuáles eran los instrumentos de trabajo que yo tenía? Ayer me preguntaba Chiche, ¿pero cuál era el marco legal que vos tenías? Yo digo, no, Chiche, del pico. ¿Cuál era? ¿Viste que se desvía? No, Chiche, entonces me dice, ¿pero cómo te van a hacer caso? Y que vos a mí, le dije a Chiche, si me debes plata y te voy a cobrar, ¿no me vas a pagar? No, yo sí pago. Y bueno, ¿cómo Pagani no iba a cumplir? Te da la mano, ¿cómo Pagani o Coto no van a cumplir? Pero ¿cómo vos vas a pensar que la gente, pero aparte te voy a cobrar yo, Chiche? Vos me debes plata a mí, yo te voy a cobrar, vos me vas a decir no te pago, ¿y a título de qué? No, yo pago. Y bueno, los empresarios lo mismo. Entonces se pudo armar un esquema. Ahora, una cosa es para definir una política de emergencia, un tipo necesario, que fue lo que hicimos con Bob Pimpi. Y otra cosa es que después esto se transforme como metodología para tener gente presa. Entonces, ahora, ¿qué nos faltó en el movimiento? Yo tendría que haber dado la orden, Bola tendría que haber dado la orden. No, la dimos porque vimos que la orden no se daba
Pero claro, fue acotado donde pudimos dar la orden. Un acto de 1000 personas, otro de 150, otra de 500, otra de 3000. Bueno, hicimos más de 100 actos en 8 meses, capaz que muchos más y mucha machala, imagínate. Ponele 10.000, 15.000, 20.000 personas nos habrán escuchado, qué sé yo, no sé, nunca hice la cuenta. Pero ahora son cientos de miles, millones. Entonces, por primera vez también una instrucción general del peronismo se equivoca a Clarín porque la hace masiva. Por primera vez. Claro. Es una tontería lo que han hecho. O sea, no solo se equivocan en las políticas, sino que ahora se equivocan también en la comunicación. Hasta ahora se venían equivocando en todo, menos en la comunicación porque la habían fasoneado. No te habían contratado a vos, te hubiesen contratado a vos, no se equivocaban ni ahora. Pero bueno, contrataron a la gente de Mañeto, de Claro. O sea, bueno, y se empiezan a equivocar ahora también. Porque esto generó, que es lo que yo quiero, quizás ahora se entienda que en realidad si vos vas con la frente alta, esto no pasa nada. Esto se desordena, esto no tiene manera de entrarte. Y peor fue porque me empezaron a llamar diciendo, che, mirá que mañana hay otra, ¿no? Se enteraron algunos compañeros. Mañana hay otra, y se pusieron nerviosos los compañeros, porque decían, en la primera zafaste, saliste, tuviste barba, vamos a ver la segunda, a ver qué te agarraron. Y cuando pasan la segunda era el dilema del prisionero, que yo había estado explicando todo el día anterior, o sea que tampoco escuchan. Yo me la pasé. No escuchan, las escuchan. Yo me la pasé todo un día explicando el dilema del prisionero y al otro día yo, no, acá está la segunda escucha de Mori. ¿Cuál era? Yo no la escuché. El dilema del prisionero. Explicado de la misma manera que lo había explicado el día anterior y todas las veces que lo expliqué. Uh-huh. Bueno, la verdad que creo que nos tiene que servir de experiencia para que esto tratemos de decirle a los compañeros que el peronismo es transparente, como dijo Pimpi. Lo que decimos en privado lo decimos en público y viceversa. Y cantidad de compañeros que tuve en reuniones esta semana que me decían, che, pero exacto lo que contaste, lo que decía acá en la reunión, es lo que habla. Y sí, el único que podía decir lo mismo de distinta manera era Perón. El resto de los mortales le decimos lo mismo, de la misma manera. El único que hablaba lo mismo y parecía que estaba hablando otra cosa hasta que te daba cuenta que hablaba era Perón. Uh-huh. Todos los demás somos normales. El único fenómeno fue Juan Domingo. Entonces yo no tengo otra manera. Si explico el dilema del prisionero, tengo un cuentito para explicarlo. Y lo explico siempre igual. Entonces, che, pero vos siempre decís, y sí, digo lo mismo. ¿Qué querés? Que encima vaya inventando esquemas distintos cada vez que... No, eso fue Perón. Nosotros somos humildes mortales. Pero sí sentimos que hubo un crecimiento esta semana en el esquema, ¿no? Uh-huh. O sea, como que le pusimos un piso en esta historia también, en la comunicación, como que se les desordenó también eso. Y se les empezó a complicar. Ni te digo en la economía, ni te digo en los hechos públicos también, porque esto empezaron con Macri diciendo mi papá es un delincuente, ¿no? Terrible. Porque nosotros venimos diciendo en este programa que Macri se crió en una familia siempre al margen de la ley, pero que el tipo venga y te lo diga en un reportaje. Que lo confirme el presidente. Que lo confirme él, con el cadáver caliente. Terrible. Porque de última, si lo hubiera dicho cuando el padre estaba vivo, miserable, o hubiera tomado un poco de tiempo. No. Además, ¿qué es lo que le suma a Macri decir que el padre es un delincuente? Conozco algunos abogados que están viendo a ver si se puede aplicar la ley de extinción de dominio sobre la fortuna de él. Pero eso es pegarse un tiro en el pie. Están cometiendo errores de comunicación. Con lo de Guillermo, en realidad, si piensan que le van a poner al gorilaje en contra, ya lo tiene. Y los compañeros, en realidad, era lo que venía diciendo, así que no le suma, pero lo colocan en un lugar que de alguna manera Clarín se está convirtiendo en el jefe de campaña de Guillermo. Con el asunto de las declaraciones desafortunadas, yo creo que está derrapando el presidente. Uh-huh. Está derrapando, está haciendo declaraciones está gritando, está, digamos, sí, mostrando una faceta que no le va a ir bien. Es derrape claro y conciso. Pero de todos modos, unos compañeros que hacen lo inventó Perón. Sí. Ajá. Me estaban diciendo, me mandaron y me dicen, otra cosa más
que viene diciendo Guillermo hace mucho. Porque, digamos, Guillermo, ¿te acuerdas cuando decías es Blanco Villegas? Todo el mundo decía es Macri, que las empresas, que yo... Vos decías, no, es Blanco Villegas, es la oligarquía. Entonces el Blanco Villegas se desprende del Macri claro. y lo señala. Entonces estos compañeros, hablo con ellos, digo, sí, son varias. Vamos a hacer una sección, decían, donde Moreno ya lo dijo, como diciendo. No, pero muy interesante. Pero porque, también digamos, esa interpretación no la había hecho yo. Sí, Macri dice, no, yo soy Blanco Villegas. Claro, sí. O sea, Mauricio dice, Sí. tiene razón Moreno, soy Blanco Soy Villegas Blanco y el Villegas. delincuente era mi... Es buena esa, la voy a usar. La voy a usar. Ayer Chiche me decía, vos cuando te conviene es Blanco Villegas, cuando no te conviene es Macri. Lo escuché. Bueno, Chiche, vos sabés cómo es la Nación del Río. Pero ahora voy a usar esa. Usa esa, está buena. Tengo que Sus usar peores cosas vienen a veces de un lado y a veces vienen del otro. Claro. Pero entonces la próxima le voy a decir, no, hay unos compañeros ahí que me explicaron muy bien cómo es esa historia. Lo que pasa es que él está abandonando el Macri. Claro, y se está consolidando el Blanco Villegas. Sí. Y bueno, debe ser el tema de la terapia. Sí, igual cometió un error de comunicación. A pesar de todos estos que la verdad llaman la atención, indignan. Sí. Pero el peor fue polarizar con Labaña. Porque hasta ahora polarizaba con Cristina y fidelizaba a un sector que puede tener sus resquemores. Sí. Pero polarizar con Labaña, en realidad, Labaña le suma terriblemente. La gente de Labaña estaba festejando. Decía, Macri es nuestro jefe de campaña, dejémoslo hablar. Porque así ha colocado como alternativa, o una tercera alternativa que ha planteado él. Sí. Bueno, otro derrape que también se tuvo, porque ellos tienen estas cuestiones que después públicamente... piden disculpas. No. Dicen, discúlpenme, porque dijo que en otro de los videos dice... Bueno, la culpa la tenemos los argentinos. Digo, en uno de los videos que él muestra como muy pomposo, ¿no? En donde otro, no él, pero dice otro y él lo muestra como, fíjate vos, cuando vos tirás la culpa y la responsabilidad de todo lo que pasa, digamos, no es el argentino, como es el pueblo argentino. Digo, esto lo único que hace es irritar. Claro. Se tuvo que retractar nuevamente. Entonces, digo, yo creo que estos derrapes desde el punto de vista económico necesariamente se trasladan al plano comunicacional y empieza a derrapar, digamos, cada vez más. Políticamente derrapa, económicamente derrapa y también derrapa en el plano comunicacionalmente. Que Durán Barba aparentemente no tiene un plan B, una alternativa en términos comunicacionales. Y entonces sigue insistiendo con una receta que le vino bien en el pasado, pero que ahora se está viniendo abajo, no está ilusionando. Hay muchas señales, ¿no?, de que esto no estaría funcionando. Yo desearía que esto termine cuanto antes, tomando los radicales la decisión que tienen que tomar de irse de la Alianza Cambiemos y que podamos elegir en el Congreso, obviamente, un gobierno de transición que incluso no se patine la plata del Fondo Monetario. Hoy salió una noticia que el fondo que la va a mandar, pero que sí, pero que no. Y yo creo que parte de esto se está evaluando, porque naturalmente esto también hay una lectura internacional de lo que está pasando. Vos no podés decirle a la economía que vas a vender 60 millones días de dólares para que el precio no suba, porque se supone que si vas a vender 60 días es para que no suba, no vas a vender 60 para que suba, entonces no lo venda. Es una tontería mayúscula. Si vas a decir voy a vender todos los días 60 es para que el precio se mantenga. Pero a su vez está subiendo la tasa de interés, entonces estás en el 67% que se toma el Banco Central, ya es en dólares. Porque si vos pones 100 pesos al 67, en un año te dan 167 o en el tiempo que corresponda. 6 meses te dan el X proporcional. Y si en esos 6 meses el dólar se mantiene, con esos 100 pesos vos estás comprando un 66,7% más en el X proporcional al tiempo que dejaste la imposición de plata en dólares, con lo cual estás pagando una tasa en dólares. Sí. Bueno, es ridículo. No hay economía, no hay posibilidad, no hay nada. Esto se ve en el mundo y dice, bueno, está listo. Es como cuando el médico puso tanta química en el cuerpo y dice, bueno, mire, está vivo porque le metimos todo esto, pero ya... Bueno, la verdad que estamos en la misma circunstancia. El tiempo fue pasando, pero bueno, a mí me da la impresión que si los radicales terminan, hay movimiento, ¿no? Está estos encuentros que hay con uno, con otro, que van para acá, que vienen para acá.
que se ilustró acá, que se ilustró Están allá. demorando la convención. La también. están demorando la convención para el 19 de mayo Sí, y con la están. posibilidad de trasladarla a junio. Ujú. Ese no Por es un eso, dato están menor. jugando Porque con hasta eso. ahora los que se acercaban al diálogo eran los radicales que no tienen el control del partido, con Ricardito Alfonsín. Pero ahora hubo un conflicto muy grande con Cornejo y con algunos radicales encumbrados dentro del partido que están recomendando esto. Ujú. Es más, la reunión de las dos convenciones radicales de la provincia le exigió a Vidal que se llamara a internas para definir todos los cargos. Ujú. Es decir, ya Y no, Vidal no hay estaría muy de malestar acuerdo. con Vidal, hay malestar con Rodríguez Larreta, hay malestar con Macri. En las provincias donde compiten les ganan o se termina estallando la alianza. Evidentemente se ve que es una alianza o que va con un candidato radical a la elección o que tiene que estallar. En Tucumán, el frente que inscribió la senadora radical, la Silvia Elías de Pérez, Sí. tiene un nombre, no sé, ponele, Vamos Tucumán, no sé, alguna cosa así, y lo integran dos partidos. Me hizo acordar todo el relato de cómo nació Unidad Ciudadana por fuera del PRO y por fuera del UCR, y no se llama Cambiemos. Ujú. Y esa es la que Esa es la que compite candidata. contra la persona Perón jurídica que lleva como partidaria Ellos. Ah. a la Silvia Elías de Pérez. Y esa es contra afiliada- Alperovich y contra Durán. Esa es radical, afiliada radical. Sí. Decidieron en la Casa de Gobierno acá que no sea candidato el Chico Cano, que era el candidato de la UCR, porque es el que es militante, que tiene tradición, Así bla, es. bla, bla, que no sea candidato el Chico Cano, que sea candidata ella, porque tiene más exposición pública, qué sé yo. Y es mujer. Y es están mujer. Están buscando Sí, el tema porque de es género. mujer, bueno, Y todo es eso. mujer. Ujú. Y se presenta un frente donde no está el PRO, donde no está el UCR, que no se llama Cambiemos, y todavía presenta el fue- frente, fue el pero caso de lo todavía que no sabe intentaron quién hacer va a con ser su Beretilnec. compañera de fórmula. Claro, Porque bueno, no... En el Río Negro pasó eso y se expidió la Corte Suprema ¿Viste? finalmente Sí. en el caso Claro. de La Rioja. La y Rioja y Río Negro se expidió la pero Corte. aquí hay una situación muy grave, porque en el caso de La Rioja, donde al menos hubo un plebiscito, aunque el plebiscito no se ajustaba a la pauta de la Constitución por las disposiciones temporales, los 5 votos de la Corte le fueron en contra a Casas. Y en el caso de Beretilnec, terminó 3-2, cuando claramente la Constitución dice que son 2 periodos para cualquiera que integre la fórmula. Votó el presidente de la Corte y la miembro femenina Gilito de Nolasco a favor de De la este partido, que interpretación como de- Cambiemos no tiene posibilidad de competir en la provincia e iba a haber una victoria de la Alianza del PJ con Unidad Ciudadana, entonces trataron de bajar las dos de oposición y ahora está de vuelta a la Corte en una situación de gran conflicto interno. la diferencia es que ahí el que va, bueno, en realidad se llama Frente para la Victoria, es el viejo esquema, Así es. en realidad y es el peronismo. del PJ con Sí, lo sí, que sí. sea. Claro, es el PJ, Es el con, PJ con lo el- que hay, digamos, con el resto de los sectores que hay. Distinto a lo de Neuquén, donde la alianza se debería haber hecho con el oficialismo neuquino, que son los primos hermanos del peronismo, Claro. ¿no? Y no ir a hacer un frente de centro-izquierda innecesario para salir segundo. La verdad que podríamos haber ganado con el 70% de los votos y hoy estábamos, me parece, en otro tipo de conversaciones. Pero ahí Es hora también que- te dio la razón esto, cuando vos hablás respecto de las candidaturas, porque en realidad hay hoy en día, por lo que muestran las encuestas, el 60% de la gente busca una tercera opción. Y esto es muy claro. Y hay un despegue muy grande respecto de los dos candidatos de la polarización. Y esto me parece que quedó claro, que la gente votó por la opción local como vota siempre y dejó de lado el debate por la polarización. Por eso en Neuquén se produjo este resultado. Y esto creo que hay que mirarlo en perspectiva futuro en términos de armado político. Si el Partido Justicialista hubiese hecho la alianza con el oficialismo neuquino... Era parte del triunfo. Claro. Claro. Ese es el asunto. Y yo lo que Se- creo, claro, el oficialismo... Opto por ser, somos nosotros, Claro. no me importa si pierdo. ¿Cómo hace la izquierda? Con Sí. esa lógica. Claro. Y ahí es donde nos empezamos a equivocar. Por el otro lado, me parece que el debate sobre Stornelli está tomando la envergadura que... No era el tema de ese productor que lo denunció, sí el tema de toda la maniobra, como creo que habíamos dicho aquí. Ahora, tampoco vamos a pensar que en la Argentina no hay espía chileno, no hay espía norteamericano, no hay espía brasilero, no hay espía ruso, yanqui, bueno, si no, no somos la Argentina. Esto, en el mundo de la praxis, muchachos,
tampoco seamos caídos del catre en estas cosas, porque si no, no estamos en condiciones de gobernar. Seamos serios en las cosas, digamos las cosas. Digamos, es obvio que hay verdades, más verdades que otras verdades, muchachos, pero el mundo funciona de estas características y el Papa nos enseña que la práctica es superior a la teoría. Entonces, nosotros somos una estructura que quiere llegar al gobierno de la Argentina, con sus servicios de inteligencia, obviamente distintos, de contrainteligencia, con sus Fuerzas Armadas, con un aparato productivo en marcha. Pero esto es la Argentina, un país importante, y es lógico que los enemigos o potencias extranjeras intenten saber cómo funcionamos, que estamos. Y para eso, y para generar su toma de decisiones que va para su lugar, y obviamente que operan con periodistas, operan con los medios, operan con los jueces, vienen para acá, van para allá. Si no, de verdad, yo tengo la sensación que algunos piensan que están jugando. Está bien, que están jugueteando y que es como unos chiquitos que salen al patio a jugar, mientras los grandes se quedan en el comedor de la casa tomando decisiones. Bueno, muchachos, esto no es juguetear, ¿eh? Entonces, hagamos las cosas como las tenemos que hacer, seamos claros en los mensajes y hasta dónde queremos llegar y cómo queremos llegar. Nuestro reconocimiento a la posibilidad de echar luz sobre algunas metodologías investigativas de la justicia, que fue lo que intentamos hacer también cuando dijimos, compañeros, no canten, porque es la única manera de poner un antídoto al dilema del prisionero. Si no, tenemos lo que tenemos ahora. Ahora igual. De ahí hay dos temas que tenemos, y con esto, cuando un juez te eleva a juicio porque él considera que están reunidos los mínimos elementos para que vos te defiendas en juicio. No dice que sos culpable. Dice, están dadas las condiciones para que usted se defienda en juicio. A mi humilde entender, termina diciendo el juez. Que Clarín eso lo transforme ya en una condena es Clarín, pero no es que el proceso dice que el juez tiene que tener íntima convicción de que sos un delincuente para elevarte a juicio. Dice, yo creo que puede ser. Están reunidos los extremos para que usted se defienda en juicio. Y otros jueces te van a juzgar, te van a escuchar. Y eso sí tienen que tener íntima convicción. Cuando Clarín dice, mire la cantidad de condenados con la cantidad de tipos que fueron a juicio y el porcentaje de 5 o 6%, porque la convicción que tiene el juez para elevarte a juicio es muy menor. ¿Tendrían que ser más serios los que investigan? Sí. Los que investigan tendrían que ser más serios. Claro, cuando eso va a juicio, ¿qué es lo que va a pasar en muchos de estos temas? Esta investigación se empieza con un cuaderno que si nadie hubiese hablado porque no hubiesen aplicado el dilema del prisionero, no tenían nada. No. Ahora ellos van armando un cuento. Vos lees hoy la declaración de Manzanares, ¿cómo se llama? Sí. No se entiende ni cuál. Entonces vos la lees, no se entiende nada. El propio diario, yo leí, no se entiende. No, que viene para acá, que viene para allá, que te la ponen de acá, que te la sacan de allá. Bueno, muchachos, está todo perfecto. Para hacer un relato está bárbaro. ¿No? Unas extraordinarias declaraciones de un contador que el juez no la quería. Porque el juez la lee y dice que y no lo homologaba. Eso viste que lo tuvo como 3 semanas, 4. Vos lo lees, no, tremendas. Sí. Y cuando vos lo lees, ¿viste? Me hace acordar como esas empresas que vos le empezás a ver el balance y quiénes son el socio controlante, y para llegar al socio controlante pasás por la Bama, después de la Bama, no sé, y al final te parís y dices, mamá, sí, lo averiguo esto. Y esto te aconsejo que lo lean, a ver si para el programa me dicen, mira, sí, está muy claro. Mire, sí. En realidad, en el juicio tiene que quedar muy claro. Si no queda muy claro, el juez no tiene íntima convicción. Y ahí es donde vienen las historias. Bueno, por eso era una orden. Y ahora yo creo que quedó extremadamente claro que no tenían que generarse esos hechos. Bueno, ahora veremos qué es lo que pasa.
Esperemos que el lunes me dejen entrar a Marcos Paz, a ver si todavía no me dejan entrar ahora a Marcos Paz. Bueno, ¿no? Porque, Lo bueno, dejan. por ahí no me dejan entrar a Marcos Paz, ¿viste? Dice, no, ya usted no lo puede ver. Claro, no te dejan salir. No, salir todavía no, ya no podés, no. Si entro, tengo que salir. Por ahora, si entro, tengo que salir. En eso sí, la verdad que estamos en una situación donde, mirá, yo creo que tienen 4 o 5 que son. Uno era Julio, otro era Amado, otro era Delía. Adentro. Y falta... ¿Falta quién? Y falta alguno. Que lo están molestando Está mucho. ahí, Lo están ahí. molestando. Pero cada lo están uno por molestando. una situación, pero están los que se van. Y bueno, por eso lo que dijo Pimpi, de no meto las manos en el fuego, el daño de no haber construido un hecho integrador y sentirse parte de un proyecto no es un tema menor. O sea, Porque hace que el personaje se largue allá, ya si no hago parte me salvo solo. Sí, claro. Exactamente, Claro. si con que vos mientas te podés salvar, porque yo le preguntaba a mis compañeras hablando de esto ayer, le digo, ¿vos por qué crees que nuestro sistema legal dice que una persona que es detenida no está obligada a declarar contra sí misma? ¿Por qué crees que nuestro sistema es al único declarante al que no le exige que diga la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Justamente porque no permite que vos, con el temor de que te dejen detenido, digas lo que quieran escuchar con tal de que te dejen salir. Entonces, todo nuestro sistema legal no lo permite, por más que lo extiendan, ¿no? Porque distinto es cuando te amenazan, te extorsionan, te dicen, no, bueno, pero... Y entonces vos entrás en el juego por el mismo miedo, pero te quiero decir, estás protegido por la ley, estás protegido. Tiene una razón, y esa razón es que la libertad de las personas es un bien muy preciado para cada uno de nosotros. Y por eso es que este gobierno y esta justicia y Clarín tienen bien apuntado a quién quieren sacar de esa circulación, a quién quieren tener fuera del juego. Y creo que con Guillermo lo que se les hace difícil es porque Guillermo reacciona y actúa desde una convicción política, todo el espacio que nosotros venimos construyendo desde que perdimos la elección en el año 2015 y que pudimos salir a hablar y a discutir política, porque ya no teníamos la responsabilidad de estar callado acompañando la conducción, que era la conducción de todo el país y que es la lógica, pero cuando ya habíamos perdido, lo importante era reconstruir la esperanza, la fe, la convicción y la posibilidad de tener la fuerza precisamente para no permitir que esto se eternice, ¿no? Y eso tiene Guillermo, y lo tiene en cada tema, lo tiene en cada día. Creo que por eso un poquito los desubica. Creo que además hay dos cosas que son importantes. Una fue el discurso del otro día del presidente de la Corte, donde admitió la desconfianza de la sociedad y demás, que es un discurso muy interesante a tener en cuenta. Y por el otro lado, la verdad que vos decías, si lo llevan y lo dejan adentro. Imagínate con una sociedad donde ya casi no hay leche, donde te venden agua con grasa, y vos lo ponés preso a Guillermo. Claro. Es directamente, pero ponerlo en una situación de victimizarlo y colocarlo ahí en la carrera presidencial. Estamos en la carrera presidencial. De todas maneras, pero te digo... Simplemente porque queremos... No, vos lo que estás diciendo, estaríamos ahí de ser presidente. Sí. Bueno, eso ya es demasiado. Estamos en la carrera presidencial porque queremos discutir estas cosas. Hoy me lo preguntó un periodista de Mar del Plata. Pero yo te dijera, mirá, lo más importante en este momento es que nosotros construyamos el Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista, garante y conducción de la Revolución Peronista, donde el presidente es solamente un instrumento. ¿Está bien? Vos ponés un presidente que es un instrumento de armoniza el Poder Ejecutivo, pero no es el hombre más importante. El control está en las organizaciones libres del pueblo. Eso es el control. Y la conducción del conjunto en el Consejo Superior del Movimiento. Claro, pues, ¿y qué lugar le da a Cristina si no es presidenta? Y puede ser consejera del Consejo Superior del Movimiento por la rama femenina. ¿Quién mejor que ella para estar expresando cómo construiríamos el Consejo Superior del Movimiento? Bueno, con múltiples mujeres de cada una de las ramas, con jóvenes, con generación intermedia, con los veteranos. Obviamente va a ser un consejo de con los dirigentes sindicales. Claro. Entonces, vos vas a tener, ya hasta científicos, entonces vos vas a tener un Consejo Superior que es
el que conduce estratégicamente la revolución y vos necesitas lo operativo. Bueno, lo operativo es el presidente y obviamente el control de legalidad y de los actos que hace el legislativo y el judicial y las leyes. Las bueno, normas firmadas. Eso está todo perfecto, pero la conducción superior de la revolución... Ahora, claro, si yo llego a plantear que en realidad lo que estamos construyendo con nuestro accionar político es la reestructuración del Movimiento Nacional Justicialista y su Consejo Superior, te dicen, bueno, pero te llamo después de las elecciones. No te llamo ahora, ¿está bien? Te llamo después vemos. Ahora estamos discutiendo otra cosa. Ahora estamos viendo las encuestas. Bueno, la candidatura a presidente tiene este objetivo. Hoy cuando discutíamos con Tellerman y ¿cómo es? Tenenbaum y siete Cases. Sí, siete Cases. Reinaldo. Sí, yo no lo conocía, la verdad que no lo conocía. Y entonces yo le empiezo a hablar de la base espiritual de la nación y me dice, pero no te entiendo. Está bien, no me entiendes. Esas categorías, ¿no? Claro, pero porque yo pensaba que en realidad, cuando yo le digo, no, nosotros vamos a ordenar con 3 criterios rectores, que es solidaridad, misericordia y perdón, se hizo un silencio. Y que yo tengo que construir comunidad con el culto, con la cultura y con el deporte, dijo, bueno, ahora entiendo. Y pasaron rápidamente a ver si habíamos hecho tantos puentes, no sé qué cosa, con el problema de un libro del INDEC que no sé quién había hecho no sé qué cosa. Ahí también lo dejaste mudo. Muy bien estuvo eso. Claro, porque era el negro Ariel, ¿no? Que finalmente yo... ¿Ah, sí? Claro, es el negro Ariel que pasó eso, claro. Y en realidad no había estado, una cosa ridícula. Pero además, porque vos después, cuando él te volvió a preguntar, bueno, no fue ese, pero usted y vos le hablaste de tu historia personal, de lo que ha significado, de la lucha del peronismo, de los compañeros desaparecidos, que cómo vos le hablaste de lo que significa para vos, por qué vos discutís que no digan que estamos fuera de un Estado de Derecho, porque cuando no hubo Estado de Derecho hubo violencia, hubo compañeros nuestros desaparecidos, hubo mis amigos, o sea, yo sé de qué estamos hablando. Ustedes, dijo Guillermo, ustedes son más jóvenes. No creo que ustedes sean mucho más jóvenes. Sí, 5 o 6 años ahí sí, son es importantes. Más joven, sí. Tiene 5 o 6 años más joven, pero bueno. No los parece. No los parece. Pero 5 o 6 años sí, porque 5 o 6 años más joven y claro, pasamos de 18 a 13, 12 ellos. Entonces, hoy no es nada, pero en aquel momento... Hoy no es nada. Ellos jugaban a la figurita y nosotros... No es nada. Claro, ya hacíamos político en la JUP. Bueno, estaban en la UES algunos. Sí, pero no con 12, no. Había algo 14, que habíamos... con 14 sí estaban en la bien, UES. bueno, con 14 sí. Está bien, bueno. Pero con eso, también ellos que venían a chusearlo y sobre todo Tenenbaum, ¿no? Con ese tema de Noriega y demás, el INDEC, vuelta con el INDEC y demás. Bueno, pero se quedó mudo. Claro. Bueno, se quedó mudo, porque Guillermo, primero, con la anécdota de que Ariel se encontró con Noriega en un hospital, los dos viendo a su hijo, buscando que le atiendan a los hijos, y le dijo, yo soy, se sacó el gorrito, yo soy la persona que vos decís que te atacó en la presentación de tu libro. Te quiero decir que yo no estuve ahí, no estaba, no sé qué, no tengo nada que ver. Y eso, dice Guillermo, se lo escuché contar a Noriega en un programa de radio. O sea, Noriega ya dijo que el que él creía, bla, bla, no era. Que es un compañero al que Guillermo conoce, que lo acompaña, que milita con nosotros. Sí. Eso fue lo que contó Guillermo. Pero entonces Tenenbaum volvió, dice, bueno, pero usted mandó. Entonces, sí. No, ¿cómo yo podría mandar? Entonces pero le si él habló ponía de la un arma sobre la importancia. mesa, ¿cómo no iba a mandar Claro, Sí. No, pero fue Compañero, muy... discúlpeme que los interrumpa, pero nos quedan 5 minutos de programa No, y teníamos, ¿no? 15, tranquilo 15 que yo lo estoy quedan. llevando, tranquilo que yo lo llevo ahí por porque un digo, reloj. a ver si no cumplimos con lo que habíamos dicho. Vamos a de empalmar. ¿Qué tenemos que hacer? Tranquilo, porque precisamente te quedan 15 minutos, que son los 15 minutos finales, y precisamente vamos a empalmar con el tema de los compañeros que ya no estamos y le vamos a ir a rendir nuestro homenaje, que se lo rendimos, no el 24, el 24 al menos yo lo que hago es conmemorar a los compañeros que no tengo en lo personal, que deberían haber envejecido conmigo, pero también con un espíritu de encuentro, no más allá de la familia del Movimiento Nacional Justicialista, de la reconstrucción nacional y que necesitamos. Yo siempre valoré mucho el encuentro de Eve con Milani.
siempre. Valoré de los dos ese encuentro. Lo valoré. Valoré, incluso yo le pregunté a Eve por Milani. Eve siempre habló muy bien de Milani, siempre habló muy bien, y dijo que valoraba al general. Y yo le he preguntado a Milani y me dijo que él valoraba y que habían hecho mucho trabajo con las madres. Parte de eso es que nosotros también estamos transitando, que es el reencuentro del ejército con su pueblo. Y esto es importante que lo empecemos a tener en cuenta. Yo después cada uno de ustedes va a expresar. Nosotros en este gobierno, perdón, en este programa, y Pimpi me acuerdo que hizo un comentario, dijo, ya nos desordenó de vuelta la cabeza Guillermo. Empezamos a hablar con el tema, porque ya dijo, empezamos a hablar del tema Bolsonaro. Y bueno, que nos guste o no, el desorden de Brasil iba a tener repercusión en la región de todo tipo. Y también reflexionamos sobre lo que iba a acontecer en el Mercosur, que esta historia de que aparentemente se terminaba la hipótesis de conflicto ya estaba terminado, y que iban a volver. Bueno, esta semana vimos que Brasil le compró 750.000 toneladas de trigo a los norteamericanos. Esto implica que se las deja entrar sin arancel, porque cuando la oligarquía acepta el Mercosur es porque hay un arancel externo común del 10% para el trigo. Entonces Brasil pasa a ser un mercado cautivo del trigo argentino, porque está 10% más barato que en el mundo, porque vos le ponés 10% de arancel al resto del mundo. Bueno, salvo cuando no teníamos trigo suficiente y nosotros le aflojábamos ese arancel y ellos podían traer sin arancel, etc. Bueno, pero era porque mientras nosotros tengamos trigo, la prioridad es acá, por el 10%. Por eso la sociedad rural siempre estuvo de acuerdo con el Mercosur, porque ese se llevó ese... Bueno, esa fue la manera en que Menem encontró. Bueno, no importa. Claro, eso lo acaba de romper la felicidad que tenía Trump por vender 750.000 toneladas, que son 150 millones de dólares. Viste que Trump se le nota en la cara, es una cosa... Veía que filmaba a Bolsonaro y hay esa foto con él parado y Bolsonaro sentado, no sé, porque era de un comerciante, un empresario, hizo negocio, listo, ya está. Es muy fácil de entender hacia dónde va Trump y cuál es su lógica. No hay que, ni siquiera hay que escucharle los teléfonos, y dice todo, es muy sencillo. Ahora, para nosotros es un problema. Eso malo de los autos con los mexicanos, de hecho está poniéndole punto final al Mercosur. Entonces, ahora, detrás del punto final del Mercosur, nosotros habíamos planteado la nueva geopolítica y de integración en Latinoamérica, que tenía que ver con el eje Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, en fin. Ahora, esto también hay un diseño de situaciones que se pueden empezar a dar y que tenemos que tener claridad de cómo nosotros vamos a defender el patrimonio común que se llama patria. Y en esa defensa del patrimonio común nos tenemos que involucrar todos, tanto en el Atlántico, como en los Andes, como en el norte, y esto lo vamos a tener que reflexionar. Yo pensé que íbamos a tener más tiempo para esta reflexión, pero se viene acelerando por la propia crisis, porque lo de Brasil, la caída de la popularidad, yo pensé que iba a ser más lento, yo había pensado 3 años, pero esto me parece que se aceleró de más. Entonces, en este 24 vamos a conmemorar, naturalmente, los compañeros con memoria, verdad, justicia, porque así tiene que ser, pero también entendiendo claro que nos vamos encontrando en la construcción de la patria donde nos precisamos todos, y esa patria donde iba a haber una justicia que nos habían explicado que se iba a integrar en una justicia global, se terminaban los conflictos, hasta parecía que en algún momento venía una policía global allá en los 90, ¿te acordás? Que en realidad, bueno, eso se terminó. Y ahora vuelven los vectores nacionales y entre ellos la defensa entre todos del patrimonio común. Vuelvo a insistir que es una de las definiciones de patria. Así que todo esto está en el 24. Nosotros nos encontramos en Belgrano y la 9 de julio va a haber alguna batucada, va a haber a partir de las 14, los compañeros empiezan a ayudarse, vemos algunos cientos, se van a mover los muchachos de capital, los muchachos de provincia. Nosotros, la tropa nuestra,
se mueve en esas condiciones, y esto es el espíritu que nos guía. Compañero. No, sí, simplemente el respeto, el recuerdo y sobre todo no dejarnos engañar por estos discursos. Por ejemplo, cuando se pone en cuestión el número de víctimas o de desaparecidos, porque hubo un antecedente en Alemania de esto, que fue que se planteó que en el mundo había 14 millones y medio de judíos al momento de la guerra, y que no podía ser que 8 millones, como se decía al principio, hubieran coincidido en el centro de Europa y hubieran sido exterminados. Ese fue un discurso de un revisionismo alemán que lo que en realidad pretendía era cuestionar el fenómeno del genocidio a través de poner en duda la cantidad de víctimas. Y el fenómeno del genocidio no tiene que ver con el número de víctimas, sino con los procedimientos y las finalidades. Y yo creo que no hay que entrar, como entraron algunos, en un debate para darle aire a esa discusión, cuando en realidad el punto es este, es decir, cuál era el proyecto de colonización, cuál era el proyecto de saqueo de nuestro país que estaba detrás de esto y por qué fue necesario articularlo con estas políticas de terrorismo de Estado. Entonces creo que debemos ser muy cuidadosos y que tenemos que insistir siempre en esto. Es decir, no se mata simplemente por matar, aunque algunos pueden llegar a hacerlo, sino que hubo una razón y un proyecto muy sólido detrás. Pipi. Mira, una de las peleas, llamémosle culturales, que hemos tenido a lo largo de estos años ha sido erradicar la expresión dictadura militar, refiriéndonos a lo que ocurrió en la Argentina entre el año 76 y en el 83. Y recordar siempre que se trató de una dictadura cívico-militar que tenía, como dice Alberto, un propósito, un proyecto de país, que era un proyecto que nos excluía, que era un proyecto que nos entregaba y que requirió la instalación de ese terror para poder llevarlo adelante. Y cuando hoy Guillermo nos pone en el debate el tema geopolítico, las relaciones internacionales, las hipótesis de conflicto, está muy bien que también recordemos esto, que no fue un golpe militar, que eso fue también una herramienta para separar al pueblo del ejército, porque no fue solo el ejército, ni necesariamente todo el ejército. Y entonces creo que efectivamente la discusión sobre una política de defensa en el proyecto nacional, sobre el papel que debe jugar el ejército, la propuesta que tiene nuestro movimiento en el sentido de generar una cuarta fuerza armada para el tema de los mares en la Argentina, eso que es novedoso, pero que es muy importante, y muy importante además en el momento cuando nosotros tenemos que pensar en un desarrollo de nuestro país en un marco que es adverso, en que los mercados son difíciles, pero que es menos adverso en el sentido que se rompió ese criterio de la globalización tan mentiroso que nos ponía en un lugar donde nunca podíamos estar. Así que, por supuesto, vamos a estar el 24 recordando nuestra historia y consolidando el lugar del que nunca nos queremos mover. Guitia, amiga. Amigo, compañero, por supuesto, nuestra cita el 24 para recordar a los compañeros detenidos, desaparecidos, todos los afectados por la dictadura cívico-militar. Recordamos también a los presos, a los exiliados, digamos, todo lo que fue producto del terrorismo de Estado. Y una aclaración también con relación al tema de las Fuerzas Armadas. Nosotros somos peronistas. Y el peronismo nunca tuvo una mala relación con las Fuerzas Armadas, al contrario, empezando por el general, porque las Fuerzas Armadas, bueno, nunca lo tuvo. Sí, digamos, lo que planteamos o lo que sentimos, o yo particularmente pienso, yo no quiero, digamos, estas Fuerzas Armadas o un sector de las Fuerzas Armadas que sea el brazo armado de la oligarquía, como ha sucedido en algunos momentos, o Fuerzas Armadas de la doctrina de seguridad nacional. Nosotros queremos las Fuerzas Armadas de la defensa nacional. Exacto. Codo a codo. Exacto. Con nosotros que no formamos parte de las Fuerzas Armadas, la nación en armas. La nación en armas. Ahí vamos. Porque el concepto de defensa peronista es la nación en armas. Todos participando de la defensa del patrimonio común. Y ahí habrá algunos con más entrenamiento, más información, más capacidad de combate, porque tienen su métier, como él es profesor de historia o comunicación. Pero cada uno desde su lugar. Claro. Bueno, todos, por eso este 24, donde ya el tiempo nos fue pasando, la vida, pasaron los años que pasaron, 26 más 19, estás hablando de 45 años. Lo que tenemos, y nosotros éramos unos niños, y ya no lo somos, Guitia,
con la madurez que corresponde a la edad, decimos, miren, los desafíos que vienen son estos. No sea cuestión que no entendemos la complejidad de lo que acontece, y nosotros al revés, lo que queremos es exportar nuestra revolución peronista al resto del mundo. Y para exportar nuestra revolución peronista la tenemos que consolidar en la Argentina, que en términos de táctica electoral pasa por ganar con más del 60%. Por eso quizás sea mejor un candidato que contenga todos los votos de todos los candidatos y no uno que expulse, aunque sea el que más votos tiene. Pero todo esto parte del concepto de patria y hay que defenderla y cuidarla. Todos, el concepto de la nación en armas somos todos. En un esquema interesante que también tenemos que repensar en este 24. Nosotros vamos a enfrentar desafíos relevantes en los próximos años. Yo lo planteé en Brasil. Bueno, esta semana, a poquito de andar, te asumió el 1 o 2 de enero, fíjate que a poquito de andar ya empiezan a tomarse, porque claro, ni siquiera tuvieron los 100 días de gracia. No, Temer preso, está por eso, y sobre todo el deterioro al revés, capaz que lo metieron preso para ver si levanta un poco, pero después, claro, después no va a pasar, y después, hasta que en el último después, profesor de historia, usted sabe, mi querido profesor, que esto, a la larga, las tensiones internas se resuelven con un conflicto externo. Así es. Vos lo has visto esto en todos tus desarrollos, libros y demás que has escrito y que has enseñado. ¿Por qué vamos a pensar que en este caso no va a ser así? En nuestra propia historia. Y bueno, y entonces colocar la mirada pública en el otro. Y entonces, en la crisis que va a ir sumiéndose Brasil por el desencuentro que hay en estos dos, en este equilibrio inestable, del cual también va a tener que revisar el PT lo que hizo en los últimos años y sobre todo el error de no haber elegido un candidato cuando le cerraron la reja y esperar al último momento, porque los proyectos no son individuales. El proyecto de Brasil no se llama Lula. En todo caso se llamaba un proyecto colectivo, que ¿está bien? Como acá el proyecto colectivo en la Argentina, si tiene un nombre propio, el Movimiento Nacional Justicialista, en su frente electoral, pero no tiene una persona física. Hacemos parte de un proyecto colectivo que encima va a durar décadas y décadas y décadas para que terminemos de peronizar el mundo. Ninguno de nosotros lo va a ver. Lo interesante es que estamos dispuestos como generación a dar el primer paso de un largo camino que no sabemos quién va a dar el último, ni lo vamos a conocer, pero nosotros sí estamos dispuestos, como buenos revolucionarios, a dar el primer paso. Porque seguimos siendo revolucionarios. Guite, usted, Pimpi, yo, mi amigo, que es mucho más joven, nosotros nos conocimos en plantearnos la revolución en la Argentina. Y hoy seguimos planteando la revolución en la Argentina, que es la revolución justicialista, es la revolución del Movimiento Nacional Justicialista en el seno de su doctrina. El 24 de marzo, conmemoramos, Dios lo permita, el último golpe cívico-militar en la Argentina y le rendimos homenaje, la fecha que se dio naturalmente, y rendimos homenaje a los compañeros que no envejecieron con nosotros. Pero vos, Guite, a Pimpe, también se lo rendimos todos los días, porque todos los días nos vamos acordando todos de los ello. días. Y quizás sea la tea votiva que nos permita que nos levantamos y hagamos las cosas que hacemos. Y también rendimos homenaje a los que todavía están y siguen manteniendo esa bandera, ¿no? Que somos nosotros mismos. Y los que están presos y las que están presos en las mazmorras de la oligarquía. Espero que me dejen entrar el lunes a verlo a debido. Un abrazo al compañero. Hasta ahora podía entrar sin problema, esperemos que pueda entrar y si no, bueno, le mandaremos un beso desde la puerta. Nos vemos el viernes que viene. Y nos vemos el domingo. La rueda sigue girando. Y bueno, capaz que
más rápido que temprano terminamos con esta pesadilla en el marco de la ley, el orden y la Constitución y de manera incruenta. Nos vemos el viernes en la hora de Molino. Gracias por venir. No, al contrario. Y cuando tengas, vos haces parte de este programa. Gracias, compañero. Gracias. Gracias por venir.